Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 8 de julio de 2022. Bueno, la verdad es que tuvimos una semana de recuperación, aunque bueno, lo cierto es que los niveles del Standard Poor's están prácticamente iguales que los que teníamos hace 2 semanas atrás. Veremos acá que hay un techo técnico, parece que bastante importante, porque además ahí se ve la media móvil de 200 ruedas, así que bueno, como una gran parte de la gente que opera en la bolsa, sobre todo aquellos que hacen trading, se guían por estos indicadores, tengamos en cuenta que bueno, es probable que la recuperación del Standard Poor's, si llega otra vez a los 4.000 puntos, se va a encontrar ahí con resistencia, porque seguramente habrá traders y sobre todo algoritmos que van a aprovechar para tomar ganancias o tal vez especular un poco de corto plazo a la baja. Pero bueno, hasta el momento bastante alentador lo que está ocurriendo, porque, o sea, ¿qué nos dice este movimiento? Hace 2 semanas que estamos acá con este movimiento de recuperación desde el mínimo marcado más o menos el 17 de junio. Entonces, ¿qué nos está diciendo este movimiento de recuperación del Standard Poor's? Bueno, es interesante porque obviamente de lo que más se está hablando en este momento es de recesión, porque el 27 de este mes se va a conocer finalmente el dato de el crecimiento económico, la actividad económica de Estados Unidos del segundo trimestre del año. Y ya saben que si llega a dar el dato de que el PBI de Estados Unidos se contrajo por 2 trimestres seguidos, eso técnicamente es lo que se considera una recesión. Entonces, si llega a dar negativo el dato del PBI de Estados Unidos, ahora cuando se publique, bueno, va a ser como una confirmación de que efectivamente Estados Unidos está en recesión. Y ver a las acciones comportándose de esta manera es bastante alentador, porque, a ver, de lo que más se habla en este momento del mercado, todos lo sabemos, es por supuesto de inflación, de recesión, de la guerra en Ucrania, pero durante los últimos meses, más o menos los últimos 2 meses, hemos visto claramente que la guerra de Ucrania ya, digamos que ha dejado de ser como una de las noticias más renombradas. Uno entra en los portales financieros, sobre todo los portales que podemos mirar, los que invertimos en bolsa, y ya no es un tema muy relevante. O sea, al principio se pensaba que iba a ser una guerra corta, ahora claramente se transformó en una guerra de desgaste. Al principio se pensaba que Rusia iba a tomar inmediatamente todo el país, ahora con suerte se dice que podría llegar a negociar Rusia esas provincias del este que inicialmente intentó tomar. Entonces, bueno, eso es como que, bueno, ya ha pasado tanto tiempo desde febrero y ha circulado tanta información al respecto que los mercados se van adaptando, la gente también, vemos los precios de los commodities, de la energía, vemos cómo Rusia hace lo posible para evitar las sanciones y para poder seguir vendiendo petróleo, vemos cómo Europa va a tratar de acomodarse a este nuevo contexto y a ver cómo sobrevive, a ver si puede sobrevivir sin la energía que le compra a Rusia, pero todo eso va fluyendo, toda esa información va fluyendo, y lo que nos importa a nosotros es justamente eso, porque al fluir la información se va incorporando en los precios y se va incorporando a las expectativas que están dentro de los precios de las acciones. Entonces, el hecho de que se esté hablando tanto de recesión y de inflación, y obviamente algunos afirmando que se viene una recesión, otros negándola y dando datos diciendo de que no va a venir. Bueno, todo eso, toda esa discusión, por lo menos hace que la información fluya y se incorpore a los precios. Y el hecho de justamente no ver nuevos mínimos en el Standard Poor's, a pesar de que nos vamos acercando, y cada vez que nos vamos acercando obviamente ya debería haber información cada vez más confiable con respecto a si efectivamente está o no está Estados Unidos en recesión. El hecho de no ver que las acciones caen y hacen nuevos mínimos en ese contexto es bastante alentador, porque nos pueden decir que puede ser que Estados Unidos esté en recesión, pero que puede ser una recesión leve, o puede incluso darse la situación de que efectivamente cuando se publica el dato de que Estados Unidos no está en recesión. Y por ejemplo, uno de los datos más importantes que se suele mirar con respecto al crecimiento del PBI es la estimación que realiza el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. Como sabemos, la Reserva Federal de Estados Unidos está compuesta por varios bancos,
Uno de ellos es la de Atlanta, otro es el de Nueva York, otro es el de San Luis, otro el de San Francisco, etcétera, etcétera. Bueno, el de Atlanta se encarga de hacer estimaciones con respecto al PBI, que muchas veces van incluso en disonancia con las estimaciones que realiza el propio board, la propia junta de la Fed. Y en este caso es así, porque lo que estamos viendo es que, fíjense que el último dato se actualizó hoy, porque justamente se llama GDP Now, porque lo que va haciendo la Fed de Atlanta es monitorizar determinadas variables y determinadas estimaciones, y a medida que va fluyendo información nueva sobre esas variables o sobre las estimaciones que mira la Fed de Atlanta, que muchas veces son estimaciones del propio board de la Fed, bueno, a medida que va fluyendo nueva información, la va incorporando y va actualizando. Y ahora lo que vemos es esto, es que al día de hoy, digamos ya dentro del propio mes, a un par de semanas de que se publique el dato del PBI de Estados Unidos, lo que dice al 8 de julio es que la estimación de la Fed de Atlanta es que el segundo trimestre va a venir con una contracción de la economía de Estados Unidos del 1,2%. O sea que la Fed estaría como confirmando que cuando se publique el dato va a dar efectivamente que Estados Unidos está en recesión. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. Primero, que las estimaciones que hace la Reserva Federal y las estimaciones que hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, no han sido históricamente mejores de las que pueden realizar otros organismos, que las que han realizado incluso consultoras privadas. O sea, esto no está para nada tallado en piedra, o sea, le han errado y le han errado bastante, tanto el Fondo Monetario como la Fed de Atlanta cuando han hecho sus estimaciones de PBI. El tema con la Fed de Atlanta es que generalmente cuando uno revisa los errores que ha tenido errores por ser demasiado optimista, no por ser demasiado pesimista. A veces sí ha tenido pifies con su estimación del PBI que han dado menos de lo que después terminó sucediendo, pero en general se equivoca para arriba, no para abajo. Aún así, vemos esto, o sea, vemos que este es uno de los datos más mirados con respecto al PBI, que actualmente la Fed de Atlanta está diciendo que cuando se publique el dato el 27 de julio va a dar más o menos una contracción del 1% en el PBI de Estados Unidos para el segundo trimestre de 2022, y aún así en las acciones vemos esto. Entonces es interesante porque es imposible negar que esto ya está incorporado en los precios, porque es un dato muy mirado, es un dato muy seguido, es un dato público de acceso gratuito, entonces está claramente ya incorporado este dato en los precios. Y sin embargo vemos esto. Entonces, ¿qué puede estar pasando? A ver, si la Fed de Atlanta está diciendo que Estados Unidos va a entrar en recesión, y hay muchos diciendo que, bueno, que como Estados Unidos va a entrar en recesión, entonces nos esperan todavía caídas mayores, incluso algunos hablan de que todavía no ha ocurrido el momento del mayor pánico en un mercado bajista, y que por lo tanto preparémonos porque los próximos meses van a venir caídas mayores, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces? Si efectivamente están dando el dato de que Estados Unidos puede ser que entre en recesión, ¿por qué no están cayendo las acciones? Bueno, acá podemos obviamente concluir varias cosas. Por un lado, podemos pensar que lo que estaba y lo que está actualmente incorporado en los precios es peor que justamente lo que se estima que va a caer el PBI. O sea, lo que está en este momento incorporado en los precios de las acciones con respecto a cómo le va a afectar la recesión a las empresas es peor que lo que puede llegar a suceder con estas estimaciones de caída del PBI. Con lo cual quiere decir que podríamos estar ante uno de esos casos que suelen ocurrir, estos casos raros en los mercados financieros, en los cuales puede ser que se publique una noticia mala, por ejemplo, que Estados Unidos está en recesión, que el PBI de Estados Unidos ha caído durante el segundo trimestre, pero no tan mala como estaba descontada en los precios. Y eso, por lo tanto, la transforma en una noticia buena. Porque entonces, si los precios estaban incorporando una estimación, una expectativa de caída de la economía que no fue tan mala, entonces quiere decir que las acciones están baratas, y entonces por lo tanto eso incentiva a la compra e incentiva a la recuperación de los precios de las acciones. También puede ser, por supuesto, como una segunda alternativa, sería que el mercado no le crea a la Fed de Atlanta con sus pronósticos, porque sus pronósticos se basan en datos y estimaciones, y consideren que la Fed de Atlanta está siendo demasiado pesimista o que no está teniendo en cuenta toda la información que eventualmente se incorpora al PBI. Por ejemplo,
Una de las razones por las cuales esta misma semana la Fed de Atlanta hizo bajar, fíjense que ahora se recuperó un poquito, pero ayer estaba casi en menos 2% la estimación de la caída del PBI. ¿Por qué? Porque el dato de el Personal Consumption Expenditure, esto, o sea, lo que serían los gastos de consumo personal, el gasto de las personas que había caído, o sea, que se había actualizado el dato y que había caído y que estaba cayendo más de lo esperado. Entonces, por eso actualizaron sus estimaciones del PBI a menos 2 o a menos 1,9 para ser exactos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Este dato, que se releva todos los meses del gasto de los consumidores de las personas, del gasto en consumo de las personas, este dato no tiene en cuenta el consumo de servicios. O sea, solamente tiene en cuenta gasto en bienes tangibles. Y como ya lo hemos dicho en informes anteriores, el 80% de la economía de Estados Unidos está basada en servicios. Y obviamente los servicios también fueron justamente los que más cayeron durante el COVID, fueron los más afectados durante el COVID y por lo tanto los que más se recuperaron y que todavía incluso tienen para recuperarse, para volver a los niveles de 2020. Incluso hemos mostrado acá también que si uno desglosa el dato del PBI del primer trimestre de este año, lo que ve es que a pesar de que el dato del PBI da negativo, cuando uno analiza el consumo de las personas, ve que creció en términos reales y que lo que más creció fue justamente el consumo de servicios. Así que no está nada dicho, a pesar de que la Fed de Atlanta diga que la economía de Estados Unidos se va a contraer durante el segundo trimestre y que por lo tanto oficialmente va a entrar en recesión, vemos que las acciones no se están moviendo acorde a lo que uno pensaría que debería suceder ante ya las expectativas y la casi confirmación, pongámosle, para dentro de un par de semanas, de que Estados Unidos entrará en recesión. Entonces, suponemos eso, suponemos que si hay una recesión va a ser leve, como aquella recesión de 1991, que fue bastante leve. Entonces lo que pueden considerar es, bueno, va a haber una recesión, pero va a ser más leve de lo esperado. Por lo tanto, los balances de las empresas que se empiezan a publicar a finales de este mes tampoco van a venir tan mal como están incorporadas en los precios en este momento sus expectativas, y por lo tanto esto se convierte en oportunidad de compra, porque puede ser que las noticias vengan malas, pero no tan malas como actualmente están descontadas en los precios. O puede darse el otro caso en el cual el mercado dice, está bien, la Fed de Atlanta está dando contracción, pero los datos que maneja la Fed de Atlanta no son todos los que eventualmente terminan incorporados dentro del PBI, y está por ejemplo dejando de lado el consumo de servicios, que es muy importante y que puede ser que venga con crecimiento en términos reales y que eso ayude a compensar la baja que puede haber, por ejemplo, en el gasto de bienes, y de esa manera que el dato o venga positivo, con crecimiento en el segundo trimestre, o que venga negativo, pero no tan malo como este 1,2% que marca la Fed de Atlanta. Veremos, o sea, es interesante lo que está ocurriendo, quedan un par de semanas para que la realidad se encuentre con las expectativas que están en los precios, tanto con respecto a si Estados Unidos está en recesión, como con respecto a si efectivamente la inflación está bajando, y como con respecto a también los balances de las compañías. Así que iremos viendo porque vamos a tener justamente a finales de este mes eventos muy importantes que van a confirmar efectivamente si este mercado bajista, que se parece mucho a una corrección, efectivamente termina, o si vamos a tener ya el movimiento final, digamos, el último movimiento de baja. Pero dada la circunstancia que estamos viendo ahora, dado el movimiento que están teniendo las acciones a medida que nos acercamos a ese momento, lo que tenemos que tener en cuenta es que se está hablando tanto de recesión y vemos la información que va fluyendo y que se va incorporando en los precios, que el dato finalmente, cuando se publique del PBI de Estados Unidos, tendría que venir mucho peor a lo esperado para que genere esa última pierna de baja, como se le suele llamar en inglés, ese último movimiento, ese movimiento ya de pánico, de claudicación, digamos, que solemos ver, que por ejemplo en la crisis financiera del 2008 se dio a partir de la quiebra de Lehman Brothers. Entonces tiene que venir muy malo el dato, o sea, tiene que venir el dato de la recesión, tiene que ser mucho más fuerte de lo que
se está esperando para que efectivamente veamos esa caída de un 10 o un 15% más en el Standard & Poor's, ya que con toda la información que está fluyendo, vemos al Standard & Poor's que ni siquiera está cayendo un 20%, porque ya incluso se ha recuperado de la línea del mercado bajista. Así que con toda esta información que ya está en los precios, tenemos que decir eso, tenemos que decir que si efectivamente vamos a ver que este mercado bajista, esta corrección extraña que estamos teniendo, continúa y vemos una baja, por ejemplo, de un 10% más, bueno, el dato del crecimiento económico de Estados Unidos o de la recesión, el dato de inflación y los datos de los balances van a tener que venir muy mal, van a tener que venir mucho peor a lo esperado, porque actualmente está fluyendo información por todos lados y vemos esto. Entonces vemos que las acciones no están, parece, anticipando algo muy negativo, porque si no ya tendríamos que verlas adelantándose a el potencial dato de recesión o a una inflación que esté acelerándose o a muy malos resultados en los balances, y no es eso exactamente lo que estamos viendo en este momento. Bien, pasamos ahora a la segunda parte de este informe, porque sinceramente no tengo mucho más para decir. La verdad que, salvo por este tipo de noticias, no ha ocurrido algo muy significativo durante esta semana. Hemos visto al índice recuperarse un poquito. Ahí veremos qué pasa con este techo técnico, a ver qué es lo que pasa cuando el índice llegue ahí, pero si las expectativas siguen mejorando, o por lo menos continúa el optimismo de que puede ser que el contexto para los próximos meses sea de tal vez de recesión, tal vez de un menor crecimiento económico, pero no tan malo como lo que estaba actualmente descontado en los precios. Bueno, vamos a seguir viendo recuperación, y seguramente este techo técnico será roto a la alza. Pero bueno, dado que no tengo mucho más para decir como para comentar de la actualidad, vamos a explicar un poco, a tratar de que se entienda bien la idea de por qué yo insisto tanto en estos informes de que invirtamos en empresas de calidad. Y obviamente cuando hablo de empresas de calidad, generalmente me refiero a un tipo de empresas, que son las empresas de sectores en crecimiento, por supuesto sector tecnológico, sector de consumo discrecional y el sector de telecomunicaciones. Ya hemos hablado en informes anteriores de por qué yo no considero que deberíamos invertir en empresas del sector industrial, del sector energético, del sector financiero. También he explicado un poquito a ver de por qué justamente son las empresas en crecimiento de estos sectores las que creo que son más convenientes para tener en este momento, no solo por las valuaciones que están teniendo, porque han sido las que más han caído durante este año y han quedado con valuaciones a precios muy de descuento, muy interesantes para comprarlas ahora, sino que además, en caso incluso de que la inflación sea un fenómeno que se mantenga vigente en Estados Unidos, también son las que tienen los mejores indicadores para defenderse de la inflación. Y también, incluso si llega a venir una recesión y Estados Unidos se estanca económicamente, también son las empresas que no solo no tienen deuda, por lo cual tienen bajo riesgo de insolvencia. Recordemos que cada vez que Estados Unidos ha entrado en recesión en las últimas décadas, hemos tenido, bueno, la crisis financiera del 2008 con Lehman Brothers, y que si no fuera por el que el gobierno salvó a otras empresas, también la crisis se la llevaba puesta. En la crisis de las .com del 2000, esa crisis se llevó a Enron, se llevó a WorldCom también, y incluso motivó el cambio de varias leyes importantes. Entonces, en este contexto, suponemos, si Estados Unidos entra en recesión y la inflación sigue siendo alta o tarda un poco más en bajar, pensemos que justamente hay empresas que van a estar en riesgo. Y justamente lo que decíamos en el informe anterior era que las empresas que más en riesgo estaban eran las empresas de sectores value, porque dependían más del financiamiento bancario, eran empresas cuya estructura capital, la estructura de capital estaba con un porcentaje más alto de deuda sobre equity. En cambio, las empresas tecnológicas que solemos mencionar en estos informes suelen no tener deuda o tener muy poca deuda. Entonces son las empresas que están mejor preparadas, o sea, no solo están a muy buenas valuaciones en este momento, sino que están mejor preparadas para enfrentar contextos de inflación e incluso contextos de recesión. Pero me interesa más apuntar al tema de el valor, apuntar al tema de la calidad. ¿Por qué son buenas empresas? ¿Por qué son empresas que
crean valor y que crean mucho valor para sus accionistas. ¿Y por qué razón me tiene que importar a mí? O sea, como accionista justamente que la empresa cree valor para mí. ¿Cómo se traduce eso en dinero? O sea, cómo la creación de valor que puede realizar la empresa, la gerencia, digamos, con todas sus operaciones, cómo eso se ve efectivamente plasmado en más dinero en mi bolsillo. Bueno, para eso tenemos que recurrir a los libros de evaluación de empresas. Como saben, yo en varios informes he hablado de este libro de Damodaran, que es su libro estrella, podríamos decir, que es el libro con el que él paso a paso, de hecho es el libro que utiliza en su clase de evaluación de empresas, es el libro que básicamente aborda todos los aspectos necesarios para evaluar correctamente una compañía. Es bastante grande, tiene casi 1000 páginas y es un libro muy técnico, es un libro que va muy a lo concreto, no es un libro, a ver, no es un libro difícil de leer, pero tampoco es un libro muy ameno, muy didáctico. O sea, Damodaran va directo al grano, básicamente. Entonces, cuando tiene que explicar diferentes temas, va directo a lo que tiene que explicar, da ejemplos y bueno, se entiende, pero es un libro que a veces cuesta porque, bueno, eso es un libro bien técnico. Diferente a este libro, o mejor dicho, sí, similar en muchos aspectos, pero con algunas diferencias, es este otro libro que en mi opinión es el mejor libro que se ha escrito sobre evaluación de empresas. Ya saben que yo siempre he hablado que para mí Damodaran es el mejor evaluador de empresas del mundo, sin embargo no creo que ha escrito el mejor libro de evaluación de empresas, porque creo que el mejor libro de evaluación de empresas es este, el de la consultora McKinsey. Tiene unas 100 páginas menos, como vemos acá, tiene 993 y 900, poneles que tenga el libro de McKinsey, pero es extremadamente didáctico, es muy didáctico. Obviamente, de más está decir que los dos libros están en inglés, no hay traducción al castellano y no sé, ojalá algún día la haya, pero bueno, son libros muy grandes, son libros bastante técnicos y bastante focalizados a un público muy particular, así que no sé qué tanto atractivo comercial puede tener traducirlos, así que bueno, son libros que están en inglés. Pero este libro, a diferencia del de Damodaran, es muchísimo más didáctico, muchísimo más ameno de leer, es mucho más entretenido y arranca, por ejemplo, explicando esto, explicando por qué evaluar el valor, por ejemplo, qué me interesa a mí como persona evaluar el valor de una empresa. Después empieza a explicar finanzas in a nutshell, que sería como en una cáscara de nuez, como diciendo finanzas resumidas, finanzas para tontos, básicamente, o sea, como para explicar bien sencillamente en qué consisten las finanzas. Y en donde yo me voy a detener puntualmente es acá un poquito. Voy a tratar de que no se me haga muy largo y que no se haga sobre todo aburrido. Bueno, verán mis notas, soy un poco exagerado para marcar libros, sobre todo cuando son en PDFs. Pero básicamente acá este capítulo, que es el capítulo 3, habla de los principios fundamentales de la creación del valor. O sea, ¿qué es aquello que crea valor en una compañía? ¿Y por qué me importa a mí la creación de valor de una compañía? Porque ahora vamos a ver que la creación de valor en una empresa está directamente ligada a cómo se va a mover el precio de las acciones. No a corto plazo, pero sí a largo plazo, porque recordemos que Benjamin Graham decía que a corto plazo el mercado financiero es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de ponderar fundamentos. Y cuando hablamos de ponderar fundamentos, hablamos de ponderar la creación de valor para los accionistas. Ahora, en 2022, estamos viendo excelentes compañías, empresas de mucha calidad, que están cayendo incluso más que otras empresas de menor calidad. ¿Por qué? Porque el mercado a corto plazo se maneja por sentimiento inversor y es una máquina de votar. Y el mercado hoy está muy negativo y se ha puesto muy negativo con las empresas que más han crecido durante los últimos años. Y algunos dirán que está bien, que es correcto y que van a seguir cayendo porque todavía falta más para que caiga este mercado bajista. Y otros, entre los cuales me incluyo yo, digo que por más que caigan estas empresas, no tiene ningún sentido venderlas porque son empresas que crean muchísimo valor para sus accionistas y eventualmente el mercado eso lo reconoce y se va a ver reflejado en el precio de las acciones. Y bueno, que además es un gran contexto porque sus valuaciones han quedado muy bajas. Entonces yo voy a ir puntualmente a la página 59, donde está esto, que es
es un paper, están citando un paper, que básicamente muestra justamente el impacto del crecimiento en los ingresos y el crecimiento de las ganancias operativas y el ROIC. El ROIC sería el rendimiento sobre el capital invertido, que ahora vamos a ver un poco más en qué consiste y la importancia que tiene esto. Entonces, lo que muestra acá es el TSR, significa Total Shareholder Returns, que sería como el rendimiento total que recibe un accionista de una empresa. En este caso mide el Standard & Poor's, o por lo menos un conjunto de empresas del Standard & Poor's, consistente en el movimiento de las acciones, los dividendos y las recompras de acciones contra el Standard & Poor's. Entonces mide justamente la media anualizada de todo ese rendimiento total que recibe el accionista versus el Standard & Poor's desde 1996 a 2005, y después lo actualizaron de 2010 a 2017. Entonces acá vemos cosas interesantes. Vemos empresas con alto o con bajo rendimiento sobre el capital invertido, y ahora después veremos cómo se calcula eso y cómo conseguirlo de manera más rápida. Entonces vemos que aquellas empresas que tenían rendimiento sobre el capital invertido y que han crecido por encima del promedio de su industria, vemos que han tenido una performance que en promedio, como vemos, de más de un 6% por encima del Standard & Poor's. Y vemos que justamente aquellas empresas que han crecido por debajo del promedio de su industria y que además su retorno sobre el capital invertido estaba decreciendo, han caído y han tenido rendimientos menores, pero obviamente peor es cuando las empresas tienen bajos rendimientos sobre el capital invertido, porque entonces cuando dejan de crecer o cuando empiezan a decrecer sus ingresos, cuando dejan de aumentar la cantidad de mercados, la cantidad de productos, y por lo tanto el crecimiento de sus ingresos se estanca o incluso empieza a disminuir, es cuando más destruyen el valor de sus accionistas. Entonces la pregunta es, ¿por qué muestro este gráfico? O sea, ¿qué me puede importar a mí como inversor este gráfico? Bueno, las empresas de las que yo suelo hablar en los informes, las empresas tecnológicas, las empresas de comunicación, la de consumo discrecional, son empresas que tienen rendimientos sobre el capital invertido arriba del 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que son, como dice acá, los drivers de la performance. O sea, son empresas que tienen excelentes drivers para su performance y para generar creación de valor para sus accionistas y un gran rendimiento para sus accionistas. Más aún si son empresas que, además de tener rendimiento sobre el capital invertido arriba del 20%, además están creciendo y están creciendo por encima del promedio de su industria. Y otro gráfico interesante que está un par de páginas antes es este, que muestra que no están perdidas, por supuesto, aquellas empresas que tienen rendimientos sobre el capital invertido bajos, como dice, o moderados, como dice acá. Entonces, lo que dicen ellos es, mira, si vos tenés una empresa que tiene un alto rendimiento sobre el capital invertido, o sea, estamos hablando de arriba del 20%, lo que vemos acá es el cambio en el valor de la compañía con 1% de crecimiento y 1% de incremento del rendimiento sobre el capital invertido. Lo que quiere decir es, aquellas empresas que tienen un alto rendimiento sobre el capital invertido tienen que focalizarse principalmente en crecer, en que crezcan sus ingresos, en que crezcan sus ganancias operativas, y aquellas empresas que tengan un rendimiento sobre el capital invertido moderado, lo que tienen que hacer es focalizarse principalmente en mejorarlo, que eso va a ser lo que más le agregue valor a sus accionistas. Entonces, en general, lo que es la regla en las finanzas es que para que una empresa cree valor para sus accionistas, lo que tiene que hacer es que el rendimiento sobre el capital invertido tiene que estar por encima del costo del capital. Si una empresa está creciendo, pero su rendimiento sobre el capital invertido es menor al costo del capital, lo que sucede es que crecer destruye el valor. O sea, intentar aumentar sus ingresos, lo que pasa es que termina destruyendo el valor de los accionistas y al final la empresa termina valiendo menos. Entonces, lo que marca esto es que el escenario ideal que podemos buscar nosotros al invertir, el escenario que nos brinda las mayores probabilidades de que nos vaya bien al invertir, de que ganemos dinero y que sobre todo le ganemos a los índices, es buscar aquellas empresas que tienen altos rendimientos sobre el capital invertido y que además estén en una industria que esté creciendo
pero que ellas mismas también estén creciendo por sus propios fundamentos, por sus propios productos, por sus propios servicios, pero que además también tengan posibilidades de reinvertir el dinero que ganan en proyectos de inversión, en productos y en servicios que también tengan altos rendimientos sobre el capital invertido. Porque yo estoy evaluando una compañía que es una excelente compañía y que durante los últimos años ha tenido muy alto rendimiento, pero la industria ha madurado, se ha llenado de competidores y ya esos rendimientos que ha obtenido no se van a propagar al futuro, no se van a repetir en el futuro. Entonces esa compañía, por más linda y por más interesante y por más lucrativa que haya sido en el pasado, no será lo mismo en el futuro. Un gran ejemplo de eso es Netflix, o sea, que era una empresa que tenía un altísimo rendimiento sobre el capital invertido, pero eso ha caído debido a que la industria en la que estaba esta empresa se ha saturado de competidores y encima la empresa ha perdido licencias, ha perdido contenido, entonces ha tenido que invertir mucho, y al invertir mucho en contenido lo que te pasa es que te baja el rendimiento, porque justamente el capital invertido aumenta. Entonces al aumentar el capital invertido te baja el rendimiento, a menos que logres aumentar mucho tus ingresos, que no ha sido justamente el caso de Netflix. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la fórmula de el rendimiento sobre el capital invertido para ver cómo tengo que hacer para calcularlo cuando analice una compañía? Bueno, acá hay que decir varias cosas. Por un lado, no hay una sola fórmula. Diferentes autores utilizan diferentes fórmulas. De hecho, Damodaran y este libro de McKinsey utilizan diferentes fórmulas. La buena noticia sería que por más que se utilicen fórmulas diferentes, como las fórmulas se parecen bastante entre sí, más o menos debería llegar a un resultado, y estos resultados, como veíamos acá, de si el rendimiento es alto, mayor al 20, o pequeño, entre un 6 y un 9, deberías más o menos concluir lo mismo. Así que vamos a la página 69. Lo que vemos acá en el libro es que nos dice cuáles son las matemáticas de la creación de valor, y nos dice esto: el rendimiento sobre el capital invertido se calcula como el NOPAT dividido el capital invertido. ¿Qué es el NOPAT? Es el Net Operating Profit After Tax, que es básicamente las ganancias operativas multiplicada por 1 menos la tasa marginal de impuesto a las ganancias, que en Estados Unidos está en el 21%. Entonces yo agarro las ganancias operativas de una empresa, la multiplico por 1 menos 0,21, que sería el impuesto a las ganancias, y eso me va a dar el NOPAT. A eso tengo que dividirlo por el capital invertido. ¿A qué se refiere este libro con capital invertido? Bueno, lo que pone acá es que se refiere principalmente a propiedad, planta, equipamiento y el capital de trabajo. Comparémoslo con la fórmula que da Damodaran, por ejemplo, que la da en la página, me parece que la página 44. Pues no, vamos a ver en qué página está. Bueno, acá llegamos y vemos que para Damodaran el rendimiento sobre el capital invertido se calcula con una fórmula bastante diferente, por lo menos en el denominador. En el numerador es exactamente igual, el NOPAT, que es el EBIT, el Earning Before Interest and Tax, que serían las ganancias operativas, por 1 menos la tasa de impuesto a la ganancia. Pero en el denominador, Damodaran pone el valor libros de la deuda, tanto de corto como de largo plazo, el valor libros del equity, y a eso le resta el cash. Acá obviamente hay un montón de argumentos que uno podría poner a favor, hay argumentos en contra. En mi opinión no me gusta utilizar valor libros de deuda, valor libros de equity, por lo que yo me quedo con la fórmula de McKinsey, pero también es cierto que dependiendo la empresa hay que hacer algunas modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que me hice? Me descargué los estados financieros de Google para mostrar un cálculo. O sea, obviamente que esto es principalmente para que más o menos se entienda cómo se calcula. Después veremos cómo buscarlo, pero con ciertas advertencias. Pero la idea es que entendamos, por un lado, la importancia, como ya hemos explicado anteriormente, la importancia de este tipo de indicadores para detectar buenas compañías, y por sobre todas las cosas que no nos sintamos angustiados cada vez que vemos que pasa esto en el mercado, porque si sabemos que tenemos buenas compañías
que están creciendo y que además tienen alto rendimiento sobre el capital invertido, entonces nos tenemos que quedar tranquilos, porque son, como vimos ahí, según los datos históricos, según los datos de investigaciones que se han hecho, son las empresas que más crean valor para sus accionistas y por lo tanto son las empresas que más probabilidades tienen de vencer a los índices a largo plazo. Por supuesto, si nos agarra justo que compramos en enero de 2022 o en diciembre de 2021, claro, vemos esto y uno dice, sí, pero todo bien, pero el Standard & Poor's está cayendo 19% y, no sé, mi empresa tecnológica en la que yo estoy invertido están cayendo más. Sí, obviamente, a corto plazo puede pasar, pero a largo plazo no puede pasar, porque a largo plazo las empresas valen el flujo de fondos descontados y por lo tanto valen la cantidad de valor que crean para sus accionistas. Entonces, acá yo me descargué los estados financieros de Google. Lo que pueden hacer es, para descargárselo, ir acá a Ticker. Ya saben, van a tikr.com. Es una excelente página web. Obviamente que tiene su parte gratuita y tiene su parte paga. La limitación que tiene es la cantidad de información que te brinda. O sea, nos brinda información de más o menos unos 2-3 años, dependiendo de los datos que miremos, y si obviamente queremos datos de los últimos 10 años, vamos a tener que pagar, pero nos brinda mucha información gratuita, de muy buena calidad, y además nos permite, por ejemplo, acá con este botoncito, copiarlo al portapapeles y directamente lo pegamos acá en el Excel y ya está, ya no tenemos que hacer nada más, ya directamente lo pegamos y lo tenemos. ¿Qué es lo que ocurre con una empresa como Google, por ejemplo? Que yo en una empresa como Google no puedo utilizar esta formulita porque Google es una empresa tecnológica. Entonces, es una empresa, como decíamos en informes anteriores, tenemos empresas muy intensivas en capital, con mucho apalancamiento operativo, pero también tenemos empresas con bajo apalancamiento operativo. Bueno, Google justamente, las empresas tecnológicas, son empresas con bajo apalancamiento operativo, pero con muy altos gastos en investigación y desarrollo, como vemos acá. Vemos los gastos en investigación y desarrollo, estamos hablando de que al 31 del 12 Google gastó 31.500 millones de dólares en investigación y desarrollo durante todo el 2021. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto Damodaran como McKinsey lo que dicen es, esto no es un gasto, esto es una inversión, esto es la creación de un activo, porque estas empresas que son de bajo apalancamiento operativo, de baja intensidad de capital, son muy intensivas en conocimiento y ese conocimiento se ve reflejado por el gasto en investigación y desarrollo. Entonces, tanto Damodaran como McKinsey proponen maneras de incorporar esto al capital y obviamente dicen que la gente que hace los principios contables debería, por supuesto, actualizarse básicamente. Entonces, si yo me voy a la página 487, espero esta vez están en lo correcto, 487, tenemos acá es midiendo la performance, el rendimiento en empresas de baja intensidad de capital. Entonces acá justamente nos explica estos autores cómo capitalizar, como dice acá, capitalizar los gastos en investigación y desarrollo. Aún así, tengo que ser sincero, Damodaran en este caso lo explica mucho mejor. Entonces si uno se va a la página 249 del libro de Damodaran, lo que debería encontrar es esta parte donde dice ajuste de ganancias, porque lo que vamos a hacer es ajustar las ganancias operativas. Y acá empieza a explicar un poco lo que es aquellos, como dice acá, gastos de capital que son tratados como gastos operativos. Por ejemplo, el I+D, la investigación y desarrollo. O sea, que son gastos de capital en este tipo de empresas que son tratados contablemente como investigación y desarrollo. Entonces, lo que hace básicamente acá Damodaran es explicar esto, explicar que yo debería tomar, por ejemplo, en este caso él hace un ejemplo de una biotecnológica, las empresas farmacéuticas, las empresas biotecnológicas, por supuesto estamos hablando de el mismo tipo, o sea, similares a las tecnológicas. Son empresas que el conocimiento y la investigación son muy importantes, por lo tanto, una empresa farmacéutica, una empresa biotecnológica, una empresa dedicada a la investigación para la salud, es una empresa que está formando activos intangibles en cuanto al conocimiento, a las patentes, a los desarrollos que está
llevando adelante. Entonces son empresas en las cuales uno tiene que tomar ese gasto en investigación y desarrollo no como un gasto, sino justamente como la formación de un activo, como una inversión. Entonces él acá explica cómo hacerlo, lo voy a dejar acá para que lo vean, pero básicamente lo que está hecho acá es lo que yo hice acá con Google, con la diferencia de que Damodaran recomienda que para las empresas farmacéuticas, biotecnológicas, uno amortice el activo en 10 años y acá yo lo hago en 5. Entiendo que esto es tremendamente técnico, se deben estar aburriendo o no les debe interesar en nada, pero lo que quiero mostrar es que se puede calcular. Básicamente, uno lo que hace es ir sumando el gasto en investigación y desarrollo, va amortizándolo con esa fórmula que ponía Damodaran y uno llega a este numerito que, bueno, si lo calculan como dice Damodaran, deberían llegar más o menos a lo mismo, que sería el activo. O sea, el activo que se formó a través de la investigación y desarrollo según los cálculos de Damodaran. Entonces yo acá abajo, por eso le puse acá 5 años, porque yo amortizo en 5 años, porque él dice, una empresa como Google, una empresa como Microsoft, una empresa como Apple, cambia mucho en 5 años. Y lo que investigan hoy es diferente a lo que estaban investigando hace 5 años atrás. Entonces yo tengo que amortizarlo más rápido. Entonces, bueno, básicamente, después, para no hacer demasiado largo todo, tengo que ver el capital invertido. Para el capital invertido tengo que ver lo que pone acá, básicamente, que es copiar este ítem del balance en la parte de activos, esto, propiedad, planta y equipamiento. Acá también hay grandes discusiones sobre si tengo que tomar valor bruto, valor amortizado, si tengo que tomar valores contables, si tengo que tomar precios de mercado. Obviamente tomar precios de mercado es algo complicado porque si uno no conoce tanto la compañía se complica encontrar los precios de mercado, así que la mayoría de la gente que evalúa empresas de esta manera toma los valores contables, pero McKinsey lo que dice es, bueno, toma este dato, propiedad, planta y equipamiento, a lo que le tenés que sumar el capital de trabajo. Para calcular el capital de trabajo es básicamente a todos los activos corrientes excepto el cash menos todos los pasivos corrientes excepto aquellos que generen interés, por ejemplo, la deuda de corto plazo. Entonces, bueno, básicamente lo calculé acá y lo calculé para el año anterior. Se suma todo esto, se ajusta las ganancias operativas porque tengo que volver a incorporarle todo lo que sea, ¿cómo se llama? Gastos de capital, o sea, gastos de investigación y desarrollo. Tengo que volver a incorporárselos porque ahora ya no son más un gastos. Básicamente me genera este valor y ahí puedo dividir esto sobre esto y me da 27%. O sea, efectivamente, Google, en este caso, es una empresa que tiene 27, según los cálculos que yo hice, con la capitalización de los gastos en investigación y desarrollo, con la fórmula que da la consultora McKinsey, que seguramente me va a dar datos diferentes a los que me va a dar Damodaran, que es mucho más fácil de calcular, porque calcúlenle que todos los datos, o sea, todos los datos que utiliza Damodaran, el valor libros de la deuda, el valor libros del equity menos el cash, son muy fáciles de encontrar en el balance. Diferente es lo de McKinsey, donde hay que trabajar un poquito más, pero si uno se empieza a acostumbrar y le gusta evaluar empresas, este es un cálculo que es muy útil y que no es tan complicado de realizar, aunque capitalizar los gastos de investigación y desarrollo, reconozcamos que es a veces un poco pesado, sobre todo cuando uno no tiene una cuenta paga en estas herramientas, digamos, en estas páginas web como Ticker, y por lo tanto los datos de los años anteriores al 2017, por ejemplo, en este caso, 2016 en adelante, yo tuve que ir a buscar este dato de cuánto fue el gasto de Google para después poder hacer este cálculo. Lo tuve que ir a buscar directamente al balance, tuve que ir al reporte anual de Google y bueno, y obtener el dato de ahí porque obviamente no tengo una cuenta paga en Ticker. Pero a ver, lo que me importa es que con datos gratuitos uno puede trabajar. Con datos gratuitos uno puede evaluar una compañía y hacer inversiones exitosas. Por ejemplo, acá Google me da 27%. O sea, estoy en el caso que veíamos anteriormente. O sea, estoy en el mejor caso que mostraba esa investigación de McKinsey. Estoy, por ejemplo, en Google con una compañía que tiene un rendimiento sobre el capital invertido del 27%, que es sumamente alto, pero que además, si miro acá en el balance sus ganancias operativas, acá vemos que están creciendo igual. Los datos de 2021 fueron increíbles, porque la empresa pasó de 41.000 millones de resultado operativo, de ganancia operativa, a 78.000. Es
un delirio, es una locura lo que creció Google durante 2021, por eso el precio de su acción también subió mucho. Después vemos acá que venía subiendo poco, está bien que el 2019-2020 más complicado, pero bueno, vemos que es una empresa, o sea, vemos que justamente una empresa como Google tiene todas las características que veíamos de la investigación que hace McKinsey. O sea, es una empresa que por lo menos durante 2021 creció muchísimo. Obviamente 90% de crecimiento no es algo sostenible, pero podemos decir que es una empresa que está creciendo por encima de la media de su industria y además tiene un rendimiento sobre el capital invertido que por lo menos en mi caso me da 27%, o sea que me da muy alto. Entonces, esta es una empresa de calidad, sin lugar a dudas. Y por supuesto, hacer este tipo de cálculos no me exime de estudiar la compañía, de tratar de entender la compañía, porque si yo no entiendo la compañía, no voy a saber justamente, o no voy a poder defender mi evaluación, porque no voy a saber si la empresa tiene efectivamente posibilidades de seguir creciendo. No voy a saber si la empresa tiene proyectos de inversión, nuevos productos, servicios que están en desarrollo y que están evolucionando y que son justamente proyectos que le permiten a la empresa invertir todas las ganancias que tiene, o la mayor parte de las ganancias que tiene, en proyectos que mejoren el costo, o sea, que mejoren el valor del accionista y que superen el costo de capital. Porque uno podría decir, ¿qué pasa si de repente la gerencia de Google le aparece un proyecto nuevo, pero su rendimiento sobre el capital invertido no es 27%, sino que es 15%? Vale la pena porque entonces si yo incorporo ese proyecto me va a bajar el rendimiento sobre el capital invertido porque voy a incorporar ese proyecto que tiene un bajo o un moderado rendimiento sobre el capital. ¿Qué es lo que nos dice la teoría financiera? Que sí, que tienen que incorporarlo. ¿Por qué? Porque todo proyecto cuyo rendimiento supere el costo de capital va a ser un proyecto que agregue valor para el accionista. Y tener empresas como puede ser Google o como pueden ser Microsoft, Facebook, Apple, como las que vamos a ver ahora, que tienen rendimientos sobre el capital tan altos, lo que les permite es eso, es que el descenso hacia rendimientos menores sea más suave y que por lo tanto tengan muchas posibilidades de reinversión y de seguir creciendo. Por lo tanto, estas son las mejores compañías, las que más posibilidades tienen de ganarle a los índices durante los próximos años, porque son empresas que están, según estos datos, tanto el aumento de sus ingresos como el rendimiento sobre el capital, son empresas que están creando mucho valor para el accionista. Si el mercado lo reconoce ahora, o durante los 6 meses que viene, o durante el año que viene, eso ya escapa a nuestro control. Pero lo que sabemos, por lo que ha pasado históricamente y por sensatez, por pura lógica, es que eventualmente el mercado reconoce esto. Porque si la empresa crea valor para sus accionistas, entonces quiere decir que la empresa es más grande, es más rica y que por lo tanto sus accionistas son más ricos. Entonces eventualmente eso se ve reflejado en el precio de las acciones. Y por ejemplo, si vamos a esta página web, ROIC, Return of Invested Capital.ai, acá podemos, por ejemplo, ver, así, buscar Google. Y es una página gratuita que brinda incluso más información que Ticker gratuitamente. Y acá, por ejemplo, podemos ver los financials, podemos ver los mismos datos que veíamos acá, podemos verlo también acá. Nada más que Ticker me permite ver resultados trimestrales, semestrales y de los últimos 12 meses, y acá ya me pide pagar, entonces ahí ya hay una ventaja de Ticker con respecto a esta. Pero acá, por ejemplo, vemos también que esta página web calcula el rendimiento sobre el capital. La fórmula que utiliza esta página web es diferente a la de Damodaran y es diferente a la de McKinsey. O sea que, como yo le decía, hay muchas fórmulas para calcular el rendimiento sobre el capital, pero más o menos todas se parecen bastante y por lo tanto todas llegan más o menos al mismo resultado. Entonces vemos, por ejemplo, que con respecto a Google, acá lo que dicen es que para 2000, esto es trailing 12 months, o sea que serían los últimos 12 meses, ellos ven un rendimiento del 25.4%. O sea, bueno, yo vi un 27% con datos al 31 de diciembre. Esto ellos ven 25.4%, es similar, incluso podemos decir que es coherente por lo que ha pasado durante este año con respecto a la economía de Estados Unidos, con respecto a la invasión a Ucrania. Y de la misma manera podemos, por ejemplo, ver Facebook. Por ejemplo, vamos a ver si Facebook es una empresa que crea mucho valor para sus accionistas, que está creciendo
y que es una empresa que puede valer la pena, sobre todo con lo castigada que ha estado durante estos últimos años, básicamente un año o más. Vemos que el rendimiento sobre el capital invertido de Facebook también está, fíjense que hace varios años que está arriba del 20%, incluso años anteriores ha estado, o sea que también 26.4. Repito, esto no reemplaza el análisis de la compañía y esto no reemplaza hacer el cálculo a mano como yo lo hice acá, porque la fórmula que utiliza esta página web es diferente a la que utiliza McKinsey y en mi caso es peor. O sea que yo creo que da resultados menos exactos, pero cuando lo voy comparando da resultados bastante similares. Entonces vemos nuevamente acá que en el caso de Facebook, de Meta Platforms, tenemos una empresa que también tiene un rendimiento sobre el capital muy alto y que es una empresa que continúa creciendo. Vemos acá también las ganancias por acción, podemos ver los financials, podemos buscarla acá también a Facebook para poder compararla, pero también es una empresa que no está creciendo tanto como Google, pero está invirtiendo mucho y tiene proyectos sumamente interesantes de realidad virtual, así que estamos también acá ante una empresa que a largo plazo debería ser una muy buena inversión y más aún si la compramos a estas valuaciones. No sé, Microsoft, por ejemplo, ponemos Microsoft, a ver también si es una empresa interesante. Vemos acá también el retorno sobre el capital invertido de Microsoft, también ven que está arriba del 20%. Entonces también vemos una gran empresa, además una empresa que está creciendo, una empresa que tiene su sector de computación en la nube que está creciendo también de manera muy acelerada, es una empresa con grandes ventajas competitivas. O sea que Microsoft, por lo menos tal como está ahora dirigida por Satya Nadella, es una empresa que no debería defraudarnos si la mantenemos en nuestro portafolio. Y por último, porque esto ya se está haciendo largo y tedioso incluso, vamos con Apple. Apple tiene un rendimiento, una locura básicamente, un rendimiento sobre el capital invertido del 47% y ya venía durante el año anterior también, pero fíjense también los años anteriores, o sea, es una empresa con muy altos rendimientos sobre el capital invertido. Si hay una empresa que uno debería decir es una empresa de calidad, es justamente Apple, por las ventajas competitivas que tienen, lo bien que invierte el capital, la manera eficiente en la que invierte el capital, los márgenes de rentabilidad que tiene y además las posibilidades de reinversión con sus productos, o sea, lo que ha logrado con su marca. La verdad que bueno, acá les acabo de dar 4 ejemplos de empresas que valen mucho la pena y que a largo plazo necesariamente, racionalmente tienen que ser buenas inversiones, porque cuando yo me fijo acá y me fijo en los fundamentos de la creación de valor para los accionistas, veo que si yo miro el rendimiento sobre el capital y miro si la empresa está creciendo, si sus ganancias operativas están creciendo y si además la empresa tiene posibilidades de seguir creciendo porque la industria sigue creciendo y posibilidades de reinvertir el dinero que genera en proyectos, en inversiones, en productos, en servicios que también tienen rendimiento sobre el capital arriba del costo del capital, son empresas que crean valor para sus accionistas y por lo tanto son empresas cuyas acciones deberían tarde o temprano subir a pesar de los contextos negativos como los que nos encontramos ahora, y más aún si invertimos en empresas con alto rendimiento sobre el capital y que además están creciendo, sobre todo si están creciendo por encima de la media de su industria, son las empresas que nos van a dar las mayores satisfacciones. Así que en conclusión no tengo mucho más para decir. La verdad que si les interesa la disciplina de la evaluación de empresas, este es el mejor libro que pueden leer, es el libro que más vale la pena leer. Por supuesto el de Damodaran también, nada más que es más pesado de leer, pero este es el mejor y ahí uno entiende realmente qué es lo que les da valor a una compañía y sobre todo nos da esa tranquilidad que te brinda saber bien en qué estás invertido, por qué estás invertido en esa compañía en contextos como los que estamos viviendo en este momento. Así que espero que haya servido. Reconozco que debe haber sido tedioso, capaz que se volvió aburrido en la parte más técnica, pero sepan que es posible, como mostramos acá, es posible encontrar los principios fundamentales de la creación del valor. Es posible determinar racionalmente si una empresa es una buena empresa y si es una empresa que tiene probabilidades de ganarle a los índices si yo invierto en ella y mantengo mi inversión por lo menos por un año y medio, de ser posible 2 años o más. Entonces, si yo presto atención a esto y entiendo este tipo de conceptos, puedo entender y encontrar el valor, o por lo menos
hacer una evaluación sensata de la compañía y principalmente sobrellevar este tipo de contextos que son complicados con la tranquilidad de saber que a largo plazo el mercado va a reconocer lo buenas que son las empresas en las que estamos invertidos y eventualmente, si tengo liquidez en este momento, poder aprovechar las muy buenas valuaciones que están dando estas empresas para poder comprarlas cuando el mercado, movido por la emocionalidad, me está vendiendo a precios de descuento empresas que, cuando yo las miro racionalmente, cuando empiezo a mirar sus números, cuando empiezo a calcular qué capacidad tiene para crear valor para sus accionistas, lo que veo es que están en ese camino. Están justamente perfectamente alineadas con los intereses de sus accionistas, que están creando valor para sus accionistas a pesar del contexto y que eventualmente el mercado se va a dar cuenta de esa creación que están haciendo para los accionistas y eso se va a ver reflejado en el precio de las acciones. Así que si yo hago bien mi trabajo de entender correctamente una compañía, de entender si es una buena compañía con estos indicadores, después simplemente tengo que aprovechar las buenas valuaciones para comprar y después tener paciencia porque tarde o temprano el mercado lo va a reconocer. Así que, bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocari.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.